Cuando vos decidís emprender, normalmente la gente lo hace por dos cosas, hay que ser sincero. El paso más difícil para emprender es el inicio. Variables a tomar en cuenta antes de tomar una decisión, sobre todo si vos sos joven y sentís que ya es hora de entrar un poco sobre este podcast que hemos creado para ustedes y para que sea un espacio de conocimiento, de aprender. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en un video para el canal, nuestro primer podcast de la historia. Entonces estamos bien felices porque luego de prácticamente un mes, 2 meses, básicamente de estar planeando todo, armando el escenario, comprando el equipo, probando todo el equipo que habíamos comprado, viendo reviews, al fin se nos dio, ¿verdad? Y esta es la primera vez que vamos a estar hablando para ustedes y esperamos que les guste y que de ahora en adelante nos acompañen en este camino. Eh, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre nosotros, el porqué de esta idea y ahí vamos a ir desenvolviendo un poco un par de temas que queremos hablar con ustedes. Y bueno, démosle, arranquemos. Para comenzar, nos vamos a introducir. Así que Gustavo, contame un poco de vos y démosle. A ver, la gente que quiere saber de vos, ¿qué tendría que saber de vos? Bueno, para empezar, mi nombre es Gustavo Vega. Yo soy joven de 27 años, graduado de Ingeniería Industrial. En el 2019 me gradué. Yo fui compañero de Gabriel en la universidad. Y cuando estábamos los dos haciendo nuestro proceso de graduación, él estaba haciendo tesis y yo estaba haciendo seminario. Él se encontraba trabajando y yo no me encontraba desempleado en ese momento. Y pues surge la idea de él de poner un emprendimiento porque se sentía él como un poco agobiado en su trabajo, que sentía que él tenía muchas cualidades para ser explotadas y sentía que pues tenía mucho tiempo libre o que no lo dejaban como desarrollarse completamente. Entonces surge una idea de él de poner un emprendimiento. Entonces a mí realmente como estaba desempleado en ese entonces me pareció muy buena la idea y le dije que sí, la plasmamos, la proyectamos y la empezamos. Más adelante le vamos a contar de qué es nuestro emprendimiento, pero básicamente soy un joven de 27 años, emprendedor, entusiasta, con ganas de salir adelante y pues con ganas de compartir nuestra historia y para motivar a mucha gente más para que se anime a dar el primer paso. Vaya, bueno, mi nombre es Gabriel José Amador Tejada, yo tengo 28 años, soy mayor que Gustavo, aunque no parezca, que él es más alto, vea. Soy ingeniero mecánico, estudié en la UCA, me gradué en el 2019 también junto con Gustavo. Él estudió industrial, yo mecánica y básicamente la idea surgió porque yo estaba trabajando, ¿verdad? Y me sentí un poco frustrado porque sentía que no estaba avanzando, ¿verdad? Entonces yo desde pequeño siempre he tenido como esa iniciativa de querer emprender, ¿verdad? Y nunca se había dado. Entonces se me ocurrió una idea, la cual honestamente sí fue buena, muy buena, y creo que logramos aprovechar el mercado. Entonces ya más adelante les vamos a contar qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero gracias a Dios, vea, Gustavo estuvo como siempre de acuerdo con la idea. Hicimos números, aplicamos un poco la ingeniería y arrancamos, vea. Entonces, eh, básicamente eso bueno, contame vos, Gustavo, si te preguntaran por qué emprendiste, ¿qué le dirías a alguien? Pues realmente, obviamente fue bastante ligado a que vos me diste la idea de que lo hiciéramos y me llamó la atención, ¿verdad? Pero viendo ya de mi lado, yo siento que cuando vos decidís emprender, normalmente la gente lo hace por dos cosas, hay que ser sinceros. La primera opción que lo hacen las personas de emprender es por libertad económica, en el sentido que tal vez se sienten agobiadas en su trabajo, de que tienen que estar recibiendo órdenes, de que no tienen libertad para hacer cosas con su familia, cosas personales. Entonces, la primera opción es como, bueno, quiero más libertad, quiero probar, quiero ser yo el que administra mi tiempo. Y la segunda, pues obviamente todos sabemos que la mayoría, que es lo de la mayoría, que la gente emprende porque quizás quiere tener mayor capacidad adquisitiva económica, lo cual está bien, ¿verdad? En mi caso, siempre me ha llamado la atención tener control como de
de mi tiempo, de poder organizar mi día como yo quiera, no depender de alguien. Por el hecho que para mí es muy importante, creo que lo más valioso en la vida es tu tiempo. Y siento que al final, si vos haces bien las cosas y te introducís, sos perseverante en cualquier emprendimiento que vos quieras poner, al final el dinero también va a llegar poco a poco. Siento que va de la mano porque si vos haces las cosas bien, obviamente te va a ir bien en el otro ámbito, ¿verdad? Entonces, Lo, por mi parte, lo que sí creo que, bueno, todo lleva como un proceso, ¿verdad? Y siempre que uno tiene la idea de emprender, no es tan fácil como la gente lo plantea, ¿verdad? Y tal vez uno cree que, ya estoy aburrido en mi trabajo, ahorré un dinero y quiero ver si emprendo. Entonces, entre la idea y plasmar la idea a que se haga realidad, es un proceso el cual la mayoría de veces nosotros como jóvenes lo evitamos o tal vez no lo evitamos, pero sí no lo hacemos porque no sabemos. Entonces yo siento que eh, hay muchas variables a tomar en cuenta antes de tomar una decisión, sobre todo si vos sos joven y sentís que ya es hora de emprender. eh, Siento que tenés que evaluar un par de situaciones antes de dar el paso, ¿verdad? Entonces, también vamos a hablar un poco de eso, pero sí es como la idea general de que no es tan fácil como se cree. ¿Verdad? Entonces, bueno, dejando eso de lado, les vamos a contar un poco sobre este proyecto nuevo, que también es una idea que tuvimos entre nosotros, ¿verdad? Y una persona más que ahí está atrás, pero no quiere salir. Entonces les vamos a contar un poco sobre este podcast que hemos creado para ustedes y para que sea un espacio de conocimiento, de aprender y un lugar donde ustedes puedan sentirse relajados y pueden escucharlo mientras están en tráfico o cuando están haciendo ejercicio o cuando están un poco desocupados y no encuentran qué hacer. Entonces, nuestro podcast se llama Tridimensional y les vamos a contar por qué se llama así. Entonces, Gustavo, ¿por qué le pusimos este nombre a nuestro podcast? Contanos. bueno, la parte fácil de decir por qué le pusimos así, que es la que les voy a contar yo y la otra la contás vos, es que somos tres personas que empezamos este proyecto. Como decía Gabriel, hay persona que no quiere salir por un momento, más adelante la vamos a presentar, entonces tres personas tridimensional. Pero hay otra razón que esta la contás vos. Bueno, también la idea es porque al ser tres personas, vemos como que el concepto de tridimensional se aplica muy bien, puesto que, como sabemos, la definición básicamente exacta es que tridimensional es cualquier objeto que tenga como tres perspectivas de ser visualizado, en este caso ancho, alto y largo. Entonces, nosotros siempre creemos que como somos tres personas, cada quien tiene una perspectiva de ver la vida, ¿verdad? O de ver las situaciones y a veces las opiniones no van a ser iguales, vea, pero a pesar de todo, cada quien tiene que estar como en armonía para respetar la opinión del otro. Entonces, básicamente, esa es la idea de que el nombre del podcast, vea, y bueno, esperemos que les guste y que nos acompañen, vea. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es lo que vamos a tratar dentro de este podcast. Tanto los temas como la gente que vamos a invitar, a quién buscamos llegar y esas cosas. Entonces, si querés, dale, contanos un Sí, poquito. creo que bueno, aquí la verdad que la idea surge porque, como decía Gabriel, el paso más difícil para emprender es el inicio, dar el inicio, porque de ahí, mediante vos te lanzaste, tuviste ya el coraje de hacerlo, pues todo es ya de perseverancia y seguir adelante, pero iniciar es bien complicado. Entonces, nosotros no queremos, no vayan a pensar que con este podcast queremos hablarles de nosotros, de que aprendan de nosotros, que nos escuchen y que se motiven. Nosotros, nuestra idea es entrevistar a gente que ha tenido alguna historia de superación en cualquier ámbito de su vida, puede ser económica, cualquiera, ¿verdad? Que nos puedan contar alguna experiencia que de verdad sirva para todos ustedes que están como con las ganas de emprender o con las ganas de hacer algo de superación en su vida y para que se motiven, ¿verdad? Porque sí es bien complicado dar el inicio y siento que aquí es una parte bien crítica tener como alguien que
que ya haya pasado por eso y que pueda acomodar su perspectiva y así uno pueda motivarse, ¿verdad? Mira, y creo que es bien importante porque, o sea, recalcar el hecho de que nosotros simplemente vamos a ser como instrumentos para la gente, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros sabemos que nosotros seguimos en el proceso, ¿verdad? No es como que ya llegamos a la meta a la cual queremos estar, sino que estamos como en el proceso, pero a pesar de eso nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que una persona en sus inicios quisiera saber y no las puede saber, y no es tanto porque no quiera, sino porque no tiene como las herramientas, no tiene como las personas idóneas y está como un poco perdido, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra idea, poder, por ejemplo, traer a alguien, si tu caso es que vos querés saber algo, por ejemplo, de negocios, traer a alguien que tenga experiencia en negocios y pueda plasmar como el proceso de, y no tanto como el resultado, porque ese es el gran problema de ahora, de los jóvenes, que la mayoría de nosotros buscamos como el final y no tanto el proceso. Y es bien complicado porque cuando entras en el mundo del emprendimiento o te proyectas una meta y comenzás a trabajar en ella, te das cuenta que el camino a veces es largo, ¿verdad? Y es complicado como que en el proceso vos tengas problemas, pero entonces parte de eso es poder traer a esta gente que pueda motivarnos, podamos aprender de ellos, podamos tener lecciones de la vida de ellos, qué han pasado, cómo han eh, resuelto los problemas en la vida, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, Sí, es bien eso. importante recalcar eso, siento yo. Entonces esa es la dinámica, porque obviamente cada quien va a querer, pues le interesará otra área, ¿verdad? Entonces, digamos, a alguien le puede interesar como decía Gabriel los negocios, a alguien le puede interesar, no sé, algo como la rama de medicina, ser piloto o eh, cocina, lo que sea. Entonces nuestra idea es como ser bien variado, en el sentido que, pues, para que, digamos, si algún día vos estás buscando de algo específico, lo puedas poner como en los comentarios, nosotros intentar buscar a alguien que nos ayude en esa área para que esa experiencia les pueda servir a todas esas personas que quieran saber de eso. Sí, esa es la idea. Entonces, también tenemos que hablar un poco y animar también, Gustavo, a la gente que nos ve, pero no desde el área como de aprendizaje y como el oyente, sino que también me gustaría que animemos también como a esa gente que tal vez ve este video y dice, ah, yo considero que yo pudiera aportar algo, ¿verdad? Entonces, también queremos animar a la gente que se quiera sumar a nuestro proyecto, compartiendo tal vez no su vida personal, pues, pero sí su camino y su testimonio, ¿verdad? Su testimonio de vida para así animar a la gente que, como les dije al principio, tal vez puede estar un poquito perdida, tambaleando en el proceso y es lo que necesita, ¿verdad? Escuchar a alguien que en su rama tenga la experiencia y haya pasado, pues, todas las situaciones que pasó, ¿verdad? Entonces, dejando eso de lado, ahora les vamos a hablar un poco regresando un poco sobre nosotros, ¿verdad? Y sí me gustaría que hablemos un poco para darle inicio a este proceso sobre nuestro proyecto, Gustavo, y que la gente nos conozca un poquito más, qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos, básicamente. Entonces, démosle. ¿Ok? Bueno, nuestro primer proyecto que empezamos con Gabriel hace 5 años, bueno, casi 5, 4 años y un poquito más, fue en el 2010, en el 19. 2018, No, no, 2019, 19, sí. 19. Empezamos el proyecto de servicios de limpieza a domicilio, de vehículos, de casas, muebles, etcétera. Entonces fue nuestro primero, ¿verdad? Y luego empezamos el proyecto de mecánica automotriz. Nosotros tenemos un taller de mecánica automotriz que ya tenemos 3 años de tenerlo. Entonces, prácticamente esos son nuestros negocios fuertes, lo que nos dedicamos día a día. Gabriel quizás es el encargado del área de limpieza a domicilio y yo del área de mecánica automotriz. Pero aquí surge lo que siento que es bien común, que, bueno, nosotros empezamos desde cero, sin nada, ¿verdad? Entonces, lo poco que hemos logrado, porque nos falta mucho por recorrer, pero siento que a la mayoría nos pasa que cuando hemos logrado algo notorio, algo significante para nosotros,
como que nos nace eso de querer compartirle a las demás personas para esto que logramos nosotros, alguien más le pueda servir para que ellos también puedan hacerlo y superarse, ¿verdad? Entonces, es algo muy común que les pasa nos pasa a todos, entonces por eso sentimos que va a ser fácil para nosotros encontrar personas que quieran compartirles, personas con éxito o con historias por contar, porque van a sentir lo mismo, de querer como contarle a los demás su manera de superación y que eso les pueda servir, ¿verdad? Eh, bueno, hablando un poco sobre nuestro negocio, ¿verdad? Nosotros, como dice Gustavo, tenemos dos ramas. Básicamente, yo diría que ya nos dedicamos a los negocios, ¿verdad? No tanto a un rubro como tal, porque eh, actualmente sí hacemos un par de cosas más, ¿verdad? Este es un proyecto de los que hacemos. Y inicialmente nosotros, como les decía Gustavo, comenzamos con el área de car wash. Eh, bueno, a mí se me ocurrió la idea de emprender en esta área, ¿verdad? Que era realizar servicios de limpieza a domicilio, ¿verdad? Con car wash. Y bueno, básicamente esta es una área de las que uno cuando quiere emprender tiene que visualizar, ¿verdad? Que es evaluar el mercado y ver cómo está. Entonces en aquel año, en el 2019, nos dimos cuenta que no había competencia, ¿verdad? Y luego de hacer una evaluación y ver cómo estaba el mercado, nos dimos cuenta que era una buena idea. Entonces comenzamos a hacer como los números así rápidos, bien vagos, porque, bueno, la carrera que nosotros estudiamos no era de economía, sino que era ingeniería. Entonces, digamos que la parte económica queda un poquito como que desear, pero entonces nosotros buscando videos de cómo hacer un flujo de caja, por ejemplo, ¿verdad? Hay cuestiones así, comenzamos a evaluar la situación, hicimos números, ¿verdad? Eh, y como dijo Gustavo, como comenzamos desde cero, nuestra inversión inicial básicamente era casi nada. O sea, me acuerdo que nosotros comenzamos quizás así a lo mucho, yo diría que con unos $1,500, así exagerando, ¿verdad? Entonces teníamos como el problema que como el servicio era a domicilio, ¿verdad? Teníamos que conseguir un vehículo. Entonces, eh, bueno, al hacer números, ¿verdad? Y darnos cuenta que necesitábamos un vehículo, fue como, mira, ¿y qué hacemos? Ya hicimos números, pero nos falta un carro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿de dónde lo sacamos? Y ahí fue que, bueno, como que se alinearon las cosas, vea. Y tu papá tenía un carro ahí del negocio, porque el papá de Gustavo también es una persona que se dedica a los negocios, o se ha dedicado a los negocios, pero entonces daba la casualidad que tenía en ese momento un vehículo ahí que no lo, o sí lo usaba, no sé si lo usaba o no lo usaba, No, no, en no lo ese estaba momento usando. no. Entonces ahí lo tenía, ¿verdad? Y bueno, yo le dije, mira, o no sé si creo que a vos te salió la idea, ¿verdad? De que ahí tenía tu papá el carro. Y fue como, vaya, le voy a preguntar a mi papá. Y yo me acuerdo que estaba en el trabajo ese día, fue en enero del 2019. Y yo pensando como, puchica, a ver si le dan chance, porque me acuerdo que vos dijiste como, le voy a preguntar anoche a mi papá a ver qué me dice. Ujú. Y yo estaba en el trabajo y fue como, puya, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque yo de verdad que si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. Sí. Entonces, me acuerdo que te pregunté y en la noche fue como que ya me dijiste, sí, vea. Ujú. Sí. Entonces, partiendo de eso, comenzamos a comprar el equipo y básicamente al principio fue como que nosotros éramos la mano de obra. Básicamente, nosotros andábamos trabajando y algo bien importante que hay que recalcar, siento yo también, es que muchas veces como que lo que te da el stop es la falta de experiencia. Ujú. Entonces yo siento que a veces, aunque vos sepas que no sabes cómo hacer las cosas, pero si ese es como el determinante de parar tu proyecto, pues vos dale, vea. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido, vea, y yo creo que en la vida uno viene a aprender. Entonces, todos los días aprendemos cosas nuevas y tienes que estar dispuesto a aprender todos los días, vea. Y si no sabes algo, pues metele ya al estudio, pues porque si vos no te pones, no te sentas a ver videos, a estudiar, pues, ¿qué vas a hacer, vea? Entonces, así fue como comenzamos. Nosotros éramos los que andaban realizando los servicios, vea.
básicamente en la operación, en la administración, trabajábamos de lunes a domingo, sin descanso. Me acuerdo que comenzábamos a trabajar como a las 6 de la mañana. eh, que por cierto, nuestro primer cliente es una persona de la cual queremos traer aquí a este proyecto. Ellos son los dueños de Carne Calle, ¿verdad? Que en aquellos tiempos también estaban recién abriendo el restaurante, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Y bueno, gracias a ellos y les damos las gracias, ¿verdad? Porque bien me acuerdo que fueron nuestros primeros clientes Ujú. y cuando llegamos nos como animaron, nos dijeron que estaba súper chiva la idea y todo eso. Entonces, eh, solo para recordar eso, fue bien gracioso. Y bueno, después de eso seguimos, la gente nos fue aceptando, nos apoyó tu hermana también, ¿verdad? Porque la hermana de Gustavo es una persona que se dedica a los medios, ¿verdad? Y está bien como expuesta al público y la conoce mucha gente, entonces ella nos apoyó un montón y seguimos ahí dándole, ¿verdad? Ujú. Sí, yo siempre, bueno, continuando con lo que dice Gabriel, siempre siento que una frase que hay que tomar en cuenta para cuando nosotros queramos empezar cualquier proyecto es que nunca vamos a tener las herramientas suficientes o todas las que tenemos que tener para empezar. Entonces, si vos como que te concentras en tener todo preparado, todo listo para que todo sea perfecto, nunca vas a empezar. Porque es mentira, siempre va a haber oportunidades de mejora. Nosotros día a día mejoramos, siempre, ¿ve? Entonces, o sea, no esperes a tener todo para empezar, sino lo necesario solo para que poco a poco vaya funcionando. Y otra cosa que sí quiero comentar yo, que es bastante, yo sé que todos quizás pueden pensar eso o piensan en eso, es que sí, es bien importante porque nosotros cuando empezamos el negocio con Gabriel tuvimos el apoyo, bueno, él de su mamá y yo de mi papá. Entonces, obviamente eso es una gran ayuda, ¿verdad? Y sé que tal vez hay gente que quiere empezar a emprender y quizás no tenga el apoyo de nadie o de su familia. Entonces sí, se comprende que en esa situación es un poco más difícil porque una de las cosas que te genera el emprender es que, o sea, como que es todo, al principio no tenés nada seguro, o sea, es como prueba y error, entonces como que si necesitas tener seguridad de ingresos es como complicado, ¿verdad? Entonces, lo que mi consejo es, obviamente es más complicado si no tenés el apoyo quizás de tu familia o de un amigo o de tu pareja, lo que sea, pero igual se puede, porque lo puedes hacer poco a poco, a tu tiempo. Si tienes un trabajo, puedes empezar poco a poco, emprendiendo en otra cosa, poco a poco ir trabajando las dos de la mano, hasta un momento dejar tu trabajo y dedicarte de lleno, ¿verdad? Sí, ajá, eso es súper importante porque, eh, bueno, yo creo que la ventaja de nosotros fue que en ese momento éramos como que teníamos un gran apoyo por parte de nuestra familia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que de nuestros amigos también. Y tampoco teníamos como responsabilidad, ¿verdad? Que eso es súper crucial y algo de lo que no puedes decir, no lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque eh, cuando vos emprendes un negocio, siempre tenés como la incertidumbre de si va a funcionar o no. Obviamente uno le pone todo el empeño, pues, pero como un negocio depende de muchas variables, no es como que vas a decir, lo voy a poner y el primer mes voy a sacar mi salario, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso que decís porque si no tenés el apoyo de nadie, no es como una buena idea aventarte como al mar a ver qué pasa. Entonces, como dice Gustavo, si ustedes tienen un trabajo o tienen alguna pasantía, que se yo, están jóvenes, o tienen un ingreso fijo y estable, es mejor evaluar la situación y siempre llevar tu proyecto como de la mano de tu ingreso principal, ¿verdad? Si sos alguien que ya tiene como un poco de responsabilidades o sos alguien que no puede dejar de percibir ingreso mes con mes. Entonces, eh, está muy buena esa idea, ¿verdad? Para que la aterricemos sobre la gente que tiene la idea de emprender y quiere aventarse de un solo. Entonces, quizás no es esa la mejor idea si vos sos alguien que ya tiene responsabilidad. Sí, Entonces, yo quiero poner un ejemplo para que vean que de verdad no es algo que estamos inventando. Bueno, yo soy del área, como les comentaba, del taller. Yo tengo un trabajador que nos ayuda, que él, bueno, trabaja con nosotros de lunes a sábado al mediodía. Nosotros le pagamos por sus servicios, pero
él, bueno, tal vez ahorita ya no tanto, pero antes cuando llegó a la empresa, él trabajaba por su cuenta sábados al mediodía y domingos por la tarde y tenía su clientela aparte. Entonces, él ganaba lo que le pagamos nosotros y ese salario extra. Entonces, ya solo con él tener su clientela los sábados en la tarde, los domingos, los días de vacación, los de feriados, él ya tenía un emprendimiento y tenía un ingreso extra. Ya con eso él se estaba generando un poquito más. Una vez yo platiqué con él y le dije, mire, ¿y usted por qué, si tiene su clientela, no solo se dedica a eso para que le vaya mejor? Y me dijo que no, que él se sentía bien teniendo algo seguro y un ingreso extra. Entonces, pues al final eso vos lo tenés que evaluar porque depende de tu necesidad y ambición, pues te sirve más tener algo seguro y algo extra, como ese caso de ese empleado, o si sos más ambicioso o necesitas dedicarte de lleno a algo tuyo, pues tenés la ambición de dejar tu trabajo y dedicarte de lleno a eso. Obviamente los primeros meses vas a ver que no, vas a pensar que no funciona o va a ser más difícil, pero si vos le pones empeño, al final te va, te va a rendir más, ¿verdad? Sí, y es como decir vos, vea que un proyecto vos tenés que verlo a mediano o a largo plazo. Entonces, bueno, yo tenía, una vez me dijo mi tío, vea, un consejo y de verdad que tiene razón, ¿verdad? Entonces, él me decía, mira, vos en un negocio tenés que darle un poco de tiempo y evaluar unos 2, 3 años a ver cómo va. Si en ese periodo vos ves que se le ve crecimiento, ya te puedes repartir tus ingresos, utilidades, ¿verdad? Entonces es un buen negocio, ¿verdad? Pero a lo que voy es que un negocio no crece de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todos tenemos que tener bien claro y que si vos estás pensando en poner un negocio para que ya en 2, 3 meses comenzás a ver rendimiento y ingresos buenos, ingresos altos y puedas decir, ya voy a vivir de esto, entonces estás un poco equivocado, ¿verdad? Y siento que no es la manera de ver las cosas. Entonces, animarlos, ¿verdad? A que si ustedes quieren poner un negocio, que evalúen ese proyecto a mediano plazo y en adelante, ¿verdad? No lo vean como un proyecto de un par de semanas o un par de meses, porque desde ahí se están equivocando, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a evaluar también tu negocio y proyectarlo a largo plazo, porque también, Gustavo, creo yo que es importante ver esta situación porque a veces hay negocios buenos que a corto plazo son bastantes, o sea, te generan bastante rendimiento, ¿verdad? El problema es cuando te das cuenta que solo era un boom del momento, ¿ve? Entonces, eh, eso también tienes que evaluarlo. Y poniendo un ejemplo, pudiera decir este tema de la pandemia, que te acordás que cuando nos encerraron a todos estábamos como locos con este tema de las mascarillas, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de negocios los cuales te generan un buen rendimiento, pero a corto plazo. Porque yo veía la gente que vendía las mascarillas como que eran locos y me acuerdo que esas KN95 llegaban a valer hasta $10, creo yo que valía cada una, ¿verdad? Entonces, eh, este es un ejemplo de un negocio el cual vos lo evaluás y te das cuenta que te va a generar rendimiento a corto plazo. Entonces, si vos sos una persona que te querés dedicar a un negocio y querés vivir a largo plazo de esto, pues tenés que sentarte, pensar y ver de qué manera lo vas a hacer no solo rentable a corto plazo, sino que sea rentable a medida pasa el tiempo. Entonces, siento que es bien importante valorar eso también. Sí. O sea, la verdad que también siento que el negocio vos lo puedes llevar como lo que vos querés, ¿verdad? Si vos necesitas como llevar tu negocio a que sea algo seguro, que te dé estabilidad, pues también vos lo puedes ir moldeando a eso, ¿verdad? Porque bien importante lo que decía Gabriel, que si vos escoges un negocio que vos sabes que siempre va a tener mercado, siempre va a tener, eh, o siempre va a existir, ¿verdad? El rubro siempre va a estar, pues es un negocio que vos lo puedes llevar como proyecto de vida. Pero sí hay otros negocios que solo son por momentos, ¿verdad? Como aprovechar una oportunidad de algo y hacerlo. Entonces también eso es bien importante a la hora de escogerlo. Ok. Bueno, ahora me gustaría que vos me contaras un poco, bajo tu experiencia y lo que sabes, vea, qué cualidades debería de tener alguien que quiere emprender. O, sí, básicamente, qué habilidades, qué debería de saber, en qué debería de ser bueno. Creo que
creo que la mayoría de habilidades que se necesitan para ser un emprendedor se pueden mejorar en el camino, pero creo que para mí, para mí la más importante es ser paciente y perseverante, porque, o sea, yo conozco mucha gente que quizás ha decidido emprender y se ha dado por vencida porque no fue paciente y no pudieron ser perseverantes, porque quizás se rindieron cuando iban a mitad de camino, se hubieran esperado un poco más y hubieran visto los frutos, el resultado de su esfuerzo. Entonces, hay muchas más cualidades que se necesitan, pero siento que esas las puedes en el camino trabajando, como ser un líder, pero eso lo puedes en el camino ir mejorando, formarte carácter, coraje, pero todo eso se puede en el camino porque es mentira que lo vas a tener. Pero sí, lo más importante es ser paciente y perseverante, porque si vos decidís empezar a emprender, tenés que saber que es algo que no lo vas a conseguir, como decía Gabriel, de un día para otro, de un mes para otro. Eso es de paciencia, de todos los días. Te va a pasar días que vos vas a estar dedicándole 15 horas al día a tu negocio. Vas a tener conocidos o amigos que que sean empleados, que les va a ir mucho mejor que vos. Trabajan solo 8 horas al día y vos te vas a frustrar porque vas a decir, hey, ¿por qué a ellos les va mejor que yo si yo le dedico 15 horas a mi negocio? ¿Qué pasa? Y vas a pensar que la solución es dejarlo e irte por otro lado. Pero de verdad que si vos sos perseverante, los resultados van a llegar y es bien satisfactorio, ¿verdad? Ver que el esfuerzo ha valido, entonces eso te motiva. Eso es lo más complicado es el inicio, ya después, ya cuando ya lograste algo, solo es ahí vas solo, ya es como que vas con impulso. Pero al principio no vas con impulso, sino que el impulso lo tenés que dar vos. Sí, cabal. Yo también creo eso, que digamos que la cualidad más importante para emprender debe ser la disciplina, ¿verdad? Y la perseverancia. Súper importante, como vos decís, lo demás creo yo que sí, también lo puedes ir desarrollando en el camino porque también necesitas habilidades de ventas, un poco comprender contabilidad porque eso es importante, súper importante, manejar el dinero del negocio, eh, Finanzas. habilidades de liderazgo, cómo ser un jefe, pero sí, indispensable, digamos que la cualidad básica es la perseverancia, ¿verdad? Y la disciplina. Creo que Sí. estamos de acuerdo con eso y bueno, también hablar un poco sobre el estrés, vea, que es bien importante también tomarlo en cuenta porque a medida uno va desarrollándose dentro del negocio, vas a tener un montón de problemas. Entonces me gustaría que hablemos un poco de nuestra, de nuestra situación en el negocio, ¿verdad? Y cómo hemos ido manejando el estrés. Bueno, explícame vos cómo lo has manejado, ¿verdad? Y de ahí yo les explico cómo he manejado el mío, porque de los dos quizás yo soy el más como Sí. complicado. Bueno, eso es bien importante, porque digamos si ustedes ahorita se encuentran empleados en lo que sea, o sea, si algún día ustedes deciden emprender, pues el estrés obviamente quizá va a ser mayor porque además de estar pendiente, o sea, digamos en tu trabajo quizá vas a estar pendiente de tu área, ¿verdad? Y te vas a especializar y vas a ser el mejor en eso y vas a tener mucho estrés porque el día a día en esa área es grande. Pero lo que tiene emprender es que si emprendes como nosotros, vea, con bajo presupuesto, vas a estar pendiente de todas las áreas de tu negocio, todas, pero entonces sabemos que son bastantes. Entonces obviamente va a haber muchos errores, va a haber mucho estrés. Entonces, sí, en ese caso creo que puedo decir que yo soy una persona que puede manejar sus emociones en el sentido de que hacer que no me afecte tanto cuando hay un problema, pasa algo malo, porque el problema es que si vos, digamos, pasó un error en un ámbito de tu empresa, ya sea en operación, en administración, en publicidad, lo que sea, y te hace enojar, si vos sos de esas personas que te clavas demasiado, que te irritas, pasas sobrepensando eso, o sea, está bueno porque eso te va a hacer que tu negocio sea más perfecto y esté súper bien, vea. Pero a la larga a vos te afecta porque vos pasas estresado, pasas pensando, entonces te afecta tu salud. Entonces en ese caso sí es bien importante que vos aprendas a como poder entender que es parte de cualquier negocio el error y equivocarse.
y es normal. Obviamente no, que no pase seguido, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, poder como desconectar, desconectar que todo depende de vos, o también es importante que si vos trabajas de tal hora a tal hora, después que salís de ahí, a no pensar en tu trabajo, por tu salud mental, porque si no, se te va a ver afectado. Entonces, es bien importante eso. Y también nosotros con Gabriel, cuando empezamos, nos dedicamos de lleno, como 2 años, y dejamos de lado bastante nuestra salud, lo cual no digo que está mal, porque cuando uno empieza tiene toda la energía del mundo, entonces está bueno que le hayamos aprovechado. Pero sí, con Gabriel habíamos dejado de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, de hacer deportes. También Entonces, tenés que tomar en cuenta que, o sea, estamos jóvenes, vea. mm, Entonces, quizás eso aplica más para alguien joven, pero imagínate a alguien que tiene 40 años y quiere emprender. O sea, es más difícil eso, ¿verdad? sí, cuando una edad mayor, sí es necesario dedicarse tu tiempo para tu salud, para hacer ejercicio, practicar algún deporte y no meterte de lleno en tus emociones para que no te afecte tanto. Pero así como si sos joven como nosotros, puedes aguantar un poco, pero no lo hagas toda la vida, ¿verdad? Hacerlo tus primeros 4 años, que es lo más crítico, ¿verdad? Pero no lo vas a hacer toda la vida. Sí, la verdad es que es súper cierto eso y porque, bueno, en nuestro caso, creo que pasamos, ¿cuánto habremos pasado trabajando así de lunes a domingo? Un año quizás, Como un vea. año. Y, o sea, nos pasó factura, pues porque yo me puse todo delgado, Gustavo igual, o sea, comíamos mal. Ujú. Básicamente almorzábamos, creo que con los combos almorzábamos, vea, El, el- así, el digamos, combo, el combo del día era 2 Econocombos del Burger King. 2 combos de lunes a domingo, nos metíamos 2 hamburguesas, vea, y casi que esa era la comida de todo el día, porque no era tanto por temas de dinero, ¿verdad? Sino que era por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque estábamos tan emocionados con el negocio que no nos daba tiempo como de dedicarnos básicamente a comer, pues, o sea, incluso comíamos en el camino, ¿verdad? ¿Te acordás? Ujú. Ni siquiera era como que nos sentábamos a comer, sino que ahí en el camino íbamos, agarramos la hamburguesa y le íbamos comiendo. Entonces, súper importante eso que hablamos, ¿verdad? De este tema que tocamos. Y también me gustaría que hablemos sobre algo que es súper importante y es el tema de las amistades y los negocios. Eh, yo te pregunto, ¿qué deberías evaluar vos en alguien con el cual vos querés poner un negocio? Pues te pongo un ejemplo, o sea, cuando yo te di a vos la idea de que pusiéramos el negocio, no comenzamos solo nosotros dos, ¿verdad? Ujú. Comenzamos con un par de amigos más, pero en el camino fue como que nos dimos cuenta de ciertas cosas y ahí es donde se generan los problemas, ¿ve? Entonces, me gustaría que me contés un poco sobre este tema y qué opinas vos de eso. Sí, yo siento que eso es algo que, pues, aprendimos con el error. Pero sí es bien importante que a la hora que si vos querés poner un negocio y vas a escoger algún socio, pues para mí eh, hay 2 cosas que tenés que evaluar que tengan esta persona para que sea tu socio. La primera, la primera es que sea una fuente de inversión, ¿verdad? Que el socio que vos escojas, tal vez vos en ese momento necesitas dinero y él te va a aportar dinero, entonces es una buena manera para escoger un socio, ¿verdad? Y la segunda es, si lo vas a escoger, tal vez no lo vas a escoger por dinero, pero sí lo vas a escoger porque él te puede aportar algo que vos no tengas. Un ejemplo, yo siento que cuando vos empezás un emprendimiento con bajo presupuesto, así como desde cero, una de las áreas más importantes es el marketing. Entonces, un ejemplo, vos querés poner tu negocio de lo que sea, un ejemplo, querés poner una tienda en línea de venta de computadoras. Imagínate, vos quizás tenés todo el presupuesto para hacerlo, pero no tenés el conocimiento nada de marketing, ni cómo llegar al cliente, cómo generar ventas. Entonces no fuera una mala idea, un ejemplo, te lo estoy dando, asociarte con alguien que te va a poner, además de todo el entusiasmo de emprender, te va a poner su conocimiento en todas esas áreas. Entonces ese es un ejemplo. Pero sí, no recomendado y no lo hagas, asociarte con alguien porque es tu amigo y porque sentís que, nos llevamos bien, no. Tiene que haber un porqué, ¿vea? Si no, mejor lo haces solo. Sí, básicamente descartar esa idea. O sea, si yo soy amigo de Gustavo y le digo, mira, Gustavo, pongamos un negocio de vender zapatos.
y lo estoy escogiendo a él solamente porque es mi amigo y ha sido mi pana de toda la vida y he pasado con él, eh, qué sé yo, 15 años de amistad y somos bien amigos, simplemente por esa decisión, pues está súper mal porque lo que va a pasar es que van a terminar peleados y uno le va a deber al otro Ujú. y la amistad se acabó. Entonces es fundamental que ante esta situación sean como bien cuidadosos en evaluar con quién se quieren asociar, porque básicamente cuando vos te asocias con alguien y creas un negocio, eso se vuelve como que fueran hermanos, pues, o sea, como que al final una asociación es como un matrimonio. Entonces, es bien importante evaluar eso en alguien que consideres vos que te puede aportar, ¿verdad? Y querrás poner Ujú. un negocio con él. Sí, eso es bien importante lo que dijo Gabriel, porque también no nos vean mal, porque así como que estamos intentando decirles que no se asocien con gente conocida, pero como dice Gabriel, es como un matrimonio, entonces, no, si lo ves del lado de tu pareja, pues, y vos lo querés ver como un proyecto de vida con tu pareja, tu esposa, pues está bien, vea. Te estamos dando el caso de un amigo, pero, o sea, si es con tu esposa, tu esposo, que es tu proyecto de vida, pues no está mal, porque al final es algo que, o sea, ustedes son pareja, son uno solo, entonces no está mal. Te estamos dando el caso que no tenés pensado hacerlo con tu pareja, sino con un amigo. Ahí sí. Pero siento que también es importante no solo evaluar a la persona, sino que desde el inicio como establecer las bases de qué va a pasar en cada situación, que es algo que nosotros creo que nos equivocamos, ¿verdad? Y que pudiera tomar en cuenta la gente. Siento yo que siempre tenés como que establecer todas las posibilidades, porque obviamente creo que la idea de un negocio es que te vaya bien, vea. Pero, ¿qué pasa si va mal, vea? ¿Qué pasa si Ujú. no funciona? Sí. Porque siempre pasa, o sea, yo he visto tantos podcasts, he escuchado tanta gente que ha probado tantos negocios y qué sé yo, de 10 pueda que 4 o 5 le salgan mal. Entonces, Ujú. imagínate los 5 que te salen mal, los haces con tus amigos, perdes todos tus amigos, vea. Ujú. Entonces, creo que es bien importante establecer las bases de qué pasa si nos va bien, qué pasa si nos va mal, para que si va mal, pues no se pierda la relación, pues no solo con tu amigo, sino que pueda ser tu esposa, tu familia, vea. Entonces, creo yo que es importante eso. Ujú. Bueno, quizás para finalizar un tema más, eh, creo yo que podemos hablar un poquito sobre la parte más difícil de emprender. Y me gustaría que animemos un poco a la gente, ¿verdad? Y que hables un poquito de eso. Sobre, vos lo dijiste hace ratito, la parte más difícil, que es, ¿cuál? Iniciar. Iniciar, dar el primer paso. Ajá, entonces, anima un poco ahí a la gente a que si tienen la idea, pues no se desanimen, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que yo les decía antes es que, o sea, yo siento que cuando queremos iniciar un proyecto es como, si quieres poner un proyecto de lo que sea, es como, ah, pero me falta esto, ah, pero no tengo conocimiento en esto, pero puedo mejorar en esto. Entonces vos es como, lo vas a ir postergando, ¿verdad? Entonces, como les decía, o sea, siempre va a hacer falta algo, nunca vas a tener todo, es mentira. Entonces vos tenés que empezar con lo necesario y con lo que está en tus posibilidades en ese momento. Si nosotros cuando empezamos hubieran muchas cosas que no teníamos, pero ahí íbamos, nos rebuscábamos y ahí vamos. Entonces, mi mensaje de motivación es que si vos tenés un proyecto, lo tenés claro, pues empezar con lo que tengas y ya vas a ver que en el proceso vas a ir mejorando y te vas a dar cuenta que no es necesario empezar con todo. Y creo que básicamente eso, vea, que no le tengas miedo a empezar. Obviamente, como les comentaba, que si tenés pues responsabilidades, cosas más difíciles, pues hay maneras de empezar así poco a poco, no de lleno. Pero si sos como nosotros, jóvenes, que no tenés responsabilidades, no tenés hijos que mantener o no sé, no tenés deudas, pues sí te puedes lanzar de lleno, vea, para que te metas con todo como nosotros. Sí, parte de eso es el aprendizaje, porque vos podés leer, podés ver videos de cómo hacer las cosas, cómo poner un negocio, pero bueno, aparte de todo lo que hemos pasado, creo yo que los problemas, los inconvenientes y todo el trajín de emprender, ¿verdad? Creo que te da el conocimiento y la experiencia como para después aplicarlo a alguna otra cosa, ¿verdad? Tal vez pueda que no te funcione o sí te funcione, pero
cual sea la posibilidad que pase, ¿verdad? Creo que al final siempre vas a terminar aprendiendo en el camino, vas a adquirir conocimiento y para adelante, pues entonces, bueno, sin más, creo que este podcast lo vamos a dejar hasta acá y me gustaría recalcar, ¿verdad? Que le vamos a hacer la invitación a cualquier persona que esté interesada en acudir a nuestro podcast, pues es súper bienvenida, que considere que puede aportar algo a la sociedad, que esa es nuestra idea y la parte fundamental de este proyecto, poder aportarle algo a la sociedad salvadoreña que actualmente está, no solo salvadoreña, sino que toda la persona que quiera ver este video es súper bienvenida y como les decía, considero yo que hay una gran carencia de este tipo de conocimiento y de esta motivación que mucha gente como nosotros la necesita. Y pues, si usted está interesado en ser parte de nuestro proyecto, pues, como les digo, son bienvenidos y les vamos a dejar nuestras redes sociales ahí en pantalla para que nos puedan escribir. Y sin más, esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen de ahora en adelante. Estamos súper felices porque, como les decía, hasta ahora se dio el momento. Y como decíamos al principio, comenzamos así. Nosotros no sabemos nada de podcast, ¿verdad? Pero aquí vamos, vea, y en el proceso vamos a ir aprendiendo junto con ustedes. Esperamos y les guste. Y sin más, gracias por vernos, por escucharnos. No olviden seguirnos, nuestras redes sociales, ahí se las dejamos. Y por mi parte, eso es todo. No sé si vos tenés algo más que decir. Sí, lo mismo que algún tema en específico que quizás quieran que entrevistemos a alguien, pues lo pueden poner para nosotros. Nosotros vamos a encargarnos de buscar a alguien con experiencia en ese ámbito. E igual, vea, como ahorita le estamos dando con el vivo ejemplo, Gabriel y yo, primero no sabíamos nada de esto del podcast, de cómo hacer esto, y segundo, no tenemos experiencia en hablar enfrente de las cámaras, hablar en público. Entonces ahorita estamos inventando. Entonces para que vean que con la experiencia les estamos diciendo que sí se puede. ¿Ve? Sí, cabal. Así que sin más, muchas gracias por ver este podcast y escucharlo. Y nos vemos a la próxima.